Te habías metido para aliviar el video, pero ni por esta. Dios, si este programa no nos lo cancelen por copyright, es que vamos, ya libramos de todo, ¿eh? Flipaste, ¿qué música te puse? Pero Hasta del COVID libramos. No, sí, yo creo que el menor de los problemas es el copyright. Guayu, ¿quién tenemos ahí? Uy, acaba de sonar algo raro aquí, ¿eh? Tenemos nueva invitada, ¿eh? Venga, Es mentira que vengas de la radio, Jenny. Hasta que no te presenten, no se supone que no está. ahí la tienes. Pero bueno, esto en realidad ya que te ha grabado, ya se veía que estaba ahí. Ya se veía que estaba aquí. Quiero decirte. Aquí, hasta donde yo sé, no hay salida ninguna. O sea, puedo pasarme las reglas de la radio por, Mismamente. por donde me dé la gana. Sí, por el culo también. También. No voy a entrar en detalle. Para ser las 10:30 de la mañana de un fin de semana de xuneto caluroso. Son Vete las tú a 9:30. saber, ¿eh? Son las 9:30. Ahora mismo, 9:30 en punto. No tengo el reloj, pero bueno. Estoy viendo que Pepi Osterocho está muy calentado, está muy a tope, Vengo de San Juan, ¿eh? Ayer fue San Juan, ¿eh? Claro, ayer. Vengo a tope, ¿eh? A 2 meses, quieres Va. decir, ¿no? A eso, haz 2 meses. A 2 meses. fue San Sigue arrastrando la resaca de San Juan, por lo que se ve. Home, pero sabéis por qué fai tanto calor neste estudio? Cuidado, que está falando el alcalde Chena. Fai mucho calor, sobre todo en las esquinas. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque están a 90 grados. Hostia. Bueno. Cierra el programa, Espera, adiós. espera, ya. que meto cabecera y sí, acabamos. y acabamos, vamos. Tuvo bien. A ver, hay que decir que tuvo bien el chiste. ¿Quién A ver, esperaba que Juan Francisco Yo- te iba a soltar ese chiste? Yo, ¿por qué me dejo engañar para participar en estas cosas? Bueno, lo que sí que veo de este estudio ya que Ahí hay va. mucha tecnología. Sí, Entonces, el tema de güey. hay- ¿pueden las máquinas dominar el mundo? me cago. a este chaval gusta ahí, metí ahí, ¿sabes? Ahí, Fran, de frente, ¿eh? Yo creo que ya lo están haciendo. Espera, acabo de pillar desde los 90 grados. A ver, yo la verdad. La verdad es que tengo un rumba en casa y flipes cómo va. Yo creo que ya se hizo con el control de la casa. Despacio, que Marcos tiene jet lag. Tú, Comida si- de Zamora. tú siendo de la Felguera seguro que tienes un rumba tuning. Yo tengo, bueno, en realidad no tengo un rumba, tengo un conga. Un conga Que tuning. es el rumba de los probes. Y tiene luces de neón per baixo, rollo No, pero ¿sabes qué Need for Speed. ¿Sabes qué fago con el rumba? Pongo Playmobiles en riba, muchos Playmobil, y fago como que están en manifestación. Entonces van en casa los Claro, Play- con el tema COVID, como no puedes ir a manifestarte y tal, pues montes la manifestación. La verdad es que monté la manifestación con Playmobil y rumba. El que no se entretiene porque Y no con quiere. ganas. madre. A ver, los confinamientos fueron muy duros. Pero yo Para creo unos que. más que para otros, sí. Pero yo creo que ya tienen que empezar a traer cosas de la nevera, ¿eh? O sea, ya. Hostia, ¿tú no Tienes sabes que lo que era amaestrarlos. el robot Emilio? Marco seguro que lo conoce. Sí, El joder. robot Emilio. El robot Robot Emilio. Emilio. ¿Eh? Ostras, no. ¿Jenny? Sí. ¿Tú tenías robot Emilio? No, Pero sabes que pero digo. sé lo que es, joder. Porque esta rapacería de seguro que no lo sabe, pero... No. Yo no soy rapaz, pero no lo sé. Yo estoy perdido. Busca el anuncio en YouTube. Ve, Que seguro que no hay nada. copyright del anuncio. Seguro del que no, robot seguro Emilio. que no, seguro que no. No creo. Seguir hablando de mierda. A mí el que más miedo me da y el robot Sofía, ese que habla ya. ¿No conoces al robot Sofía? Ah, el que salió con Will Smith. Sí, sí, Oye, sí. que- Está Yoku ya. O sea, Oye, ya que tengo el afala y anuncio, todo. tengo el anuncio. ¿Tienes del el robot anuncio? Emilio. Suéltalo, suéltalo. Vamos a escuchar al robot Emilio. A ver, a ver. Silva. Llama Emilio, es un tipo muy listo. Tu desayuno, papá. Tu desayuno, papá. Radio control, luces, distorsionador con 3 voces, manos prensiles y mochila. Sorpresa. Emilio te obedece como un verdadero robot. Tu Que es refresco. el robot Emilio. nada más. ¡Felicidades! Qué mal rollo. Y era- pero, ¿qué es eso? No se oye al final, pero ese anuncio acaba con el clásico Zack. Ah, espera, cuello. ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Cómo Ahí se lo está. sabe la Jenny, Ahí chaval? está. Flipa. Soy filla de los 90. Gustaríame que pudieseis ver este anuncio porque es súper perturbador y como un robot acercándose a unos niños de En realidad, 5 como años. casi todos los anuncios de juguetes de los 90. La verdad Oye, es que muy Yo perturbador. no Pero- recuerdo un anuncio de los 90 que no fuera perturbador. Pero podremos dejarlo por ahí en la descripción, algo para que lo vean la Sí, gente. No, En porque las eso redes significa sociales. trabajar. Ah, o sea, bueno, pues Buscaidlo jodéis. vosotros. Jodéis en y YouTube. eso, buscaidlo. Claro, claro. Robot Emilio. Robot Emilio, la verdad, autentiquísimo, sí, sí. A mí un anuncio muy perturbador también, y era el del Calipo. ¿Acordáis de eso? Uf. Peligroso, ¿eh? Pasemos de tecnología a helados. Ah, perdón, Juan Juan Fran, ¿por qué piensas que pueden, o que no, pueden dominar el mundo? Yo solté el tema aquí para que... Se te Él, ocurrió él de lanza sustituir. la bomba y huye. A ver, dominar el mundo, pues,
quién sabe, ¿no? La tecnología, al final, la ficción supera la realidad. Juanfran ya se está montando. La película de Terminator 6 en la cabeza. Ante eso solo puedo decir una ¿O cosa. 7 ya? 7 ya. Bueno, por la Ya van 7. las 6, o sea, cada vez más. ¿Por qué? Terminator 7, la destrucción de Paula Chena. Pero ¿cuántas películas de Terminator van? 6. Y en la última, tengo que soltarlo. En la última, Terminator después se jubila, mata a John Connor, se jubila y al final el repartidor de cortines. Esto vamos No a me lo tener estoy inventando. Pero- que tacharlo, porque vamos a hacer Se llama- mucho Spoiler, pero vamos a ver, ¿quién gente. cojones habrá visto Terminator 6? Quiero decirte. Ya, a ver, El friki de Marcos SL. ¿Y cuántos años tiene esa película? Y de 2019. Ah, bueno, Y prepandemia, predancio. en la era pre-COVID. En la era pre-COVID. Yo sigo aquí con el robot Emilio, que acabo de... A tope con Robot Acabo de Emilio. descubrir un vídeo de YouTube de xente, mítico vídeo de Boommaker, de xente tuneando al robot de Emilio, sabes? Así como... Yo lo que creo que los robots lo único que van a hacer es quitar más trabajo a la gente. O sea, que vamos a quedar en un puente o vete tú a saber cuando aparezca el robot. Tampoco hay mucha diferencia de cómo estás Sí, ahora. de cómo estás ahora. No, es que nada. Lo que a lo mejor podría acabar con la humanidad. Que de repente pasaba cualquier cosa extraña y nos quedáramos sin toda la tecnología que tenemos. Demasiado Black Mirror eso, Juan Francisco. Hostia, qué feo, ¿Visteis esos Black Mirror vosotros? Yo no. Sí. Yo No, tengo la lista de O pendientes. sea, ahora- En les cosas series de Play Dependientes que Fresca. no voy a ver. No, recomiendo Si no, que voy a ver. Ah. Está bien. Recomiendo Pero la ya Pepi. que tiene una vida muy ocupada. Vale. Non como yo, ¿eh? Y ahí ves a ya ibas a clavar el cuchillo. Ya ibas a clavar el cuchillo. Pero, pues sí. ¿A qué te dediques, Jenny? ¿A qué te dediques? Ahora en verano. Ahora en ahí- verano a seguir combatiendo el patriarcado. Por eso estoy aquí. Uy, la risa nerviosa de Pepi. Dios Al mío. escuchar No, patriarcado. Dios mío, y... Paso palabra. Venga. Debería de tener. A lo mejor para el siguiente podcast tenemos que convidar un careu entre Jennifer Berrocal y Roma Gallardo. Bueno, oye, invitamos a Roma, ¿eh? Invitamos a Roma, no hay problema. Sí que va a ser Pepio. Opinión de Roma Gallardo, Jennifer Salióme Berrocal. ayer y en Tinder, Roma Gallardo. Ole, Roma. O sea, no voy a deciros el mismo comentario que hice de las amigas porque probablemente censuren este podcast si llega que hay censura. Pero No hay censura. mal, feo. Con un gesto ya lo dices todo. Estamos contigo, Jenny. Gracias. Nada. Bueno, pues nada, la tecnología, Juan Francisco saca un tema, déxalo al de Balu. Sí, y al final aquí falamos Y de aquí todo menos... De todo menos El datos. único programa de Playpress donde ponemos un tema que no tocamos. Oye, ¿qué os parece si para cerrar el programa pongo la primera canción que me salga, o sea, sin mirar YouTube, pincho al azar y lo que salga pesamos con eso? Muy Venga, del va. espíritu del programa. Sí, venga, va. Venga, vale. Venga. Lo que salga. Pincho, al azar voy. Ocupadas con pacientes de coronavirus y un 2,3% de camas de hospitalización. Hasta ahí, chavales.